Bueno, muy bien hermanos, nos toca completar ya el capítulo 3 de este estudio expositivo y vamos a leerlo al capítulo, un versículo cada uno, como es nuestra costumbre, y luego vamos a concentrarnos en el versículo 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2. Sí. Ajá. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 5. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Así pues, todo el que permanece unido a Él no sigue pecando, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de nuevo no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este es el mensaje que ha oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano buenos. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si a alguien posee bienes materiales y ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabras, sino que se demuestre con hechos. Versículo 19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es de Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, ¿listo? 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, las recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En esta última sección, por así decirlo, del capítulo 3, Juan, no sé si se dieron cuenta, pero él permanentemente como que repite las mismas cosas. Sin duda que el Señor, cuando estaba inspirando a Juan y Juan estaba escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, Dios quería que estas lecciones tan sencillas que Juan nos deja, sean grabadas a fuego en la mente del corazón, en la mente y en los corazones de los que leían la carta o la escuchaban, mejor dicho. En aquella época las cartas
se las leía y la iglesia escuchaba, ¿no? Y esta sección habla de un tema muy sencillo de entender, pero que a veces es complicado de practicar. Yo creo que la mayoría de nosotros entendemos la palabra del Señor con facilidad, pero donde no encontramos facilidad es cuando tenemos que llevarla a la práctica. De hecho, el hermano Paul Washer dice que él siempre por decirlo con otras palabras, sufre el saber de que el conocimiento que él tiene de Dios es menor a lo que él puede practicar. Entonces es un peso en su corazón, ¿no? Y también debería ser un peso en nuestro corazón, que el conocimiento que tenemos de Dios y lo que Dios nos revela cada vez que nos acercamos a su palabra pueda tener un equilibrio con nuestra práctica. De nada nos sirve tener todo en nuestras mentes si de nuestro lado no hay un deseo de practicar la palabra del Señor como genuinos cristianos, ¿no? O sea, estamos hablando de genuinos cristianos. Como habrán notado, el tema principal en esta sección, ¿cuál es? El amor. Bueno, vamos a leerlo de nuevo. Yo lo voy a leer solamente, ustedes síganme con la vista. Dice el verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es sus mandamientos, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fíjense que aquí el apóstol en el versículo 11 comienza a hablar acerca de lo que fue proclamado desde el principio. Y uno puede decir, ¿de qué principio? Desde el Génesis, desde que se dio la ley, desde que el Señor vino. Bueno, estamos hablando desde que el Evangelio empezó a ser proclamado. ¿Cuál es el mensaje principal del Evangelio? El amor. El amor de Dios manifestado para con su pueblo, al enviar al Salvador, a que pague el precio de nuestros pecados. Pero no tan solo el amor de Dios hacia nosotros, sino el amor entre nosotros. Y eso es lo que Juan va a tratar aquí. Y él va a ser muy práctico al tratarlo. Es un mandamiento, en primer lugar, hermanos, que nos amemos unos a otros. Inmediatamente Juan comienza a contrastar con un ejemplo aquí que es Caín. Y él contrasta con Caín porque él evidentemente, lo que sabemos de él a través de las Escrituras es que, ¿qué hizo? Mató a su hermano. Y bueno, es aquí que si alguien mata a su hermano es porque no tiene amor.
Pero aparte de que porque no tiene amor, Juan deja expresamente aquí, o Dios por la pluma de Juan deja expresamente aquí, que Caín no pertenecía a su familia. ¿Se acuerdan el domingo pasado que habíamos hablado que en el planeta Tierra existían dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo? Es fuerte, pero es así. Y aquí el apóstol lo dice expresamente, que Caín era del malo, del maligno. Y ustedes saben que el Señor Jesús llevó la ley no tan solo a las obras, sino también a las intenciones del corazón. ¿Y él qué dijo con respecto de los hermanos? Que si alguno aborrece a su hermano, ¿qué hizo en su corazón? Lo mató, vamos a decirlo con otras palabras. Lo mató en su corazón. Es un homicida. El Señor Jesús dice que si un hombre ve a una mujer y la codicia en su corazón, ¿qué hizo? Adulteró en su corazón. No lo hizo físicamente, pero sí lo hizo en su corazón. Y si nosotros como cristianos aborrecemos a un hermano por alguna cuestión, estamos siendo homicidas para con ese hermano. La realidad, la experiencia de la vida nos demuestra que vamos a tener conflictos con los hermanos. A veces hay hermanos que pecan en contra de nosotros. Y hay veces que nosotros pecamos en contra de los hermanos. No recuerdo si esta semana fue que leía una frase en un post de internet que decía que si uno anhela amar al Señor y seguirlo con todas sus fuerzas, y vamos a tener conflictos principalmente con los hermanos de la iglesia. Y es una realidad. Esta semana yo he tenido un conflicto con un hermano de una iglesia aquí en nuestra provincia. No un conflicto serio, ¿no? Pero sí él me acusaba de invitarlo a unas conferencias donde se enseñaban malas doctrinas, me decía él. Y sin duda que después de esa charla que tuvimos, mi relación con este hermano ya no es igual. Dice la palabra del Señor que mientras dependa de nosotros estemos en paz con todos. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que hacer, que lograr. Pero yo sé que del lado del hermano, este hermano ya no va a tener o no me va a ver con los mismos ojos que con los que me veía antes. Porque ahora él se opone a lo que nosotros enseñamos y a lo que nosotros proclamamos. Y hermanos, esto siempre va a suceder así. Siempre van a haber hermanos que nos lastimen, que hablen mal de nosotros, o incluso falsos cristianos que están en la iglesia van a tener este tipo de hechos. Pero tratándose de genuinos cristianos, ellos también van a pecar en contra nuestra y nosotros también vamos a pecar en contra de ellos. Quizás una mala respuesta, una mala actitud, y vamos a lastimar el corazón de los hermanos, y los hermanos van a lastimar el nuestro. Pero nosotros como cristianos, como personas que hemos gustado del amor y de la compasión de Dios, debemos tener esta actitud para con los hermanos. Saber perdonar. Y ustedes saben que yo aprendí dos formas de perdonar que se las quiero compartir en esta hora. La primera forma es lo que dice Proverbios, que para el hombre es una honra pasar por alto la ofensa. Es decir, a usted le ofenden y usted lo pasa por alto. No se ofende. ¿Me explico? Pero en este tipo de perdón debe haber
debe haber una conciencia y una decisión de verdaderamente pasar por alto la ofensa. Cuando al rey Saúl lo escogieron como rey, lo ungieron como rey, habían algunos allí que murmuraron de él diciendo, ¿y este va a ser nuestro rey? En otras palabras, ¿no? Lo menospreciaron. Y Saúl dice que hizo como que no hubiese escuchado nada. Bueno, hermanos, a veces cuando nos lastimen, nos hieran, podemos tener esta opción de dejarlo, pasar por alto la ofensa. Pero no debemos guardar rencor en nuestro corazón, porque ahí ya no estaríamos perdonando. Ahora la otra forma de perdonar es la que nos enseñó el Señor Jesús. Dice, si tu hermano hubiese pecado contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, ¿verdad? Y si no te oye, busca 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no te oye, ve a los ancianos de la iglesia. Y si no te oye, ve a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por publicano y gentil. Entonces, hermanos, la segunda forma en la que nosotros podemos solucionar este tipo de conflictos es hablando con la persona. Es hablando y con un corazón humilde, ¿no? No con un corazón soberbio, sino con un corazón humilde. Decirle, mirá, hermano, pasó esto, a mí me dolió en mi corazón, yo quiero charlar con vos para solucionar este problema. Y estar dispuestos a perdonar. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no perdonamos a los hermanos, el Señor tampoco nos va a perdonar a nosotros. Debemos perdonar. Debemos dar lo que Dios nos dio. El Señor nos perdonó. Usted, hermano, usted, hermana, y yo éramos inmundos. Nuestras buenas obras eran trapos de inmundicia. Nuestras buenas obras y nuestra vida antes de conocer a Cristo daba asco delante de Dios. Y Él nos perdonó, nos limpió. Dice la palabra del Señor que Él arrojó nuestros pecados al fondo del mar para no recordarlos jamás. Y si hemos recibido de parte de Él este perdón, que no estuvo mirando a ver esta cosita se iba a perdonar, esta no, sino que fue un perdón absoluto. Y hasta el día de hoy, cada vez que pecamos, que nos desviamos, vamos a Él pidiendo limpieza, Él nos limpia. ¿Cómo nosotros vamos a negar nuestro perdón y nuestro amor hacia los hermanos? Esto no debe tener existencia en nuestras vidas, la falta del perdón. Tenemos que ser personas como el Señor, que se complacen en perdonar, que cada vez que hay algún inconveniente busca solucionarlo. Un pacificador, como las bienaventuranzas lo dicen, bienaventurados los pacificadores. Debemos buscar tener paz con todos. Ahora, si de la otra parte no hay un acceso, no hay un deseo de solucionar los inconvenientes, de poder volver a tener comunión, nosotros estamos libres de culpa y cargo. Dice la palabra, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos. Ahora, si no depende de vosotros, y bueno, no podemos hacer nada, no depende de nosotros. Pero tampoco caigamos en la excusa de decir, no depende de mí, sin haber intentado nosotros hacer algo. Creo que soy claro, ¿no? Bien, hermanos, avanzamos. Dice, versículo 3, hermanos míos, no os extrañéis, el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Esta es la prueba. ¿En qué sabemos que somos genuinos, verdaderos cristianos? En que amamos a los hermanos.
Esta es una prueba, hermanos, de que somos verdaderos cristianos, en que hay amor por los demás creyentes. Yo sé, hermanos, que hay creyentes que son difíciles de amar. Creyentes que son mentirosos, creyentes que son soberbios, creyentes que lastiman con sus palabras, con sus hechos, creyentes que murmuran, parece que tienen una lengua poderosa, pero no para el bien. Bueno, la palabra de Dios nos manda a amarlos. A amarlos, hermanos. Porque también en los mismos pecados que ellos caen, nosotros podemos caer. Si hay alguien que murmuró de nosotros y nosotros estamos ofendidos porque murmuró, cuidado, hermano, usted también puede murmurar. Si hay alguien que es soberbio y ha tenido una actitud soberbia con usted, cuidado, hermanos, porque usted también puede tener alguna actitud soberbia en contra de otro hermano. Entonces nosotros estamos, por la palabra del Señor, obligados, en el buen sentido de la palabra, a responder positivamente a este mandamiento, a amar a los hermanos. Esta es una prueba de que somos verdaderos cristianos. Continúa el verso diciendo, el que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano nunca fue cristiano. Si en la vida de una persona hay un permanente rechazo a la iglesia, rechazo a los cristianos, no se quiere juntar con los cristianos, no quiere tener comunión con la iglesia, hermanos, esa persona no es cristiana. Aunque conozca teología, aunque conozca intelectualmente a Dios, aunque conozca el plan de salvación, esa persona no es cristiana. Aunque haya orado, aunque haya levantado su mano, aunque haya repetido una oración. Si no hay amor para con los cristianos, esa persona no es nacida de nuevo. Verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. Y no es un chiste lo que Juan está diciendo aquí, ni tampoco está exagerando. Aquel que aborrece a su hermano es homicida, lo mató en su corazón. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Miren cómo Juan redobla la apuesta. Y dice que no tan solamente debemos tener amor para con los hermanos, sino que si es necesario debemos poner ¿qué? Nuestras vidas por los hermanos. ¡Wow! La verdad que es un grado de exigencia fuerte este. Y usted pensará, yo no pondría mi vida por aquel hermano. Pero la Biblia dice esto. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y esto sería el sacrificio máximo, por así decirlo, ¿verdad? El sacrificio máximo de amor por los hermanos. Pero Juan no queda tan solo en ese tope de amor, sino que va a cuestiones más prácticas. Y miren lo que dice el verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y este va a ser el versículo que vamos a memorizar en esta semana. El versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí se demuestra que muchas veces nosotros los cristianos amamos de palabras y de lengua. Pero cuando la vida nos pone en situaciones en las que debemos amar de manera práctica, no amamos.
Y Juan da un claro ejemplo aquí. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, surge esta pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por eso quiero alentarlos, hermanos, a que nuestra iglesia tenga como fundamento esto: el amor entre nosotros, el ayudarnos entre nosotros. A veces alguien podría decir: ay, a mí nadie me ama de manera práctica. Bueno, haga conocer su necesidad. Hay veces que no sabemos la necesidad de los hermanos y tenemos que charlar entre nosotros y compartir nuestras situaciones, nuestras necesidades, abrir nuestro corazón. Pero yo estoy seguro que si alguno de nosotros tiene una necesidad y la comparte, nosotros vamos a estar para ayudarlos. Y ustedes saben que con nuestro hermano Martín estamos aprendiendo algunos oficios, entre ellos electricidad y Durlock. Y parte de lo que anhelamos con Martín es poder poner estos oficios al servicio de la iglesia. Si algún día algún hermano necesita algún arreglo de esto que estamos aprendiendo, poder ayudarlos en este aspecto. Porque ¿quién a veces no necesita hacer un arreglo en la casa, no? Y bueno, sería muy lindo que haya un hermano que pueda ayudar a otro en este aspecto. Pero vamos a algo mucho más sencillo. Vamos a lo que es la economía familiar. Yo creo que en el caso nuestro todavía no se ha presentado, porque gracias al Señor tenemos trabajo y nuestras economías funcionan medianamente bien, a pesar de que todo está aumentando el precio y quizás el dinero no nos rinde. Pero si vemos a un hermano que está pasando por necesidades básicas, como son la vestimenta y los alimentos, está pasando por necesidades básicas, debemos ayudarlo. Ustedes saben que cuando la iglesia de Cristo inició allí en Hechos de los Apóstoles, las ofrendas que se juntaban, ¿saben para qué era? Para poner aires acondicionados en los templos. No eran para eso. Tampoco era para poner una pantalla LED para que cuando el apóstol Pedro predique se vea allí las canciones, ¿no? Tampoco era para poner butacas tipo cine, para que la iglesia esté cómoda, sentada, escuchando la predicación de los apóstoles. No era para eso. Era para solventar las necesidades básicas de la iglesia. Y la iglesia de Cristo, hasta el día de hoy, debería tener como prioridad velar y ayudar a dos tipos de personas en la iglesia: las viudas y los huérfanos. Porque eso es lo que enseña Hechos de los Apóstoles. Que, ¿se acuerdan esa situación que surgió con las viudas de los griegos? Que fueron esos creyentes a manifestar la inquietud de que sus viudas eran desatendidas. Entonces los apóstoles vieron que era necesario extender la responsabilidad a diáconos que se encarguen de hacer un listado con las viudas y tenerlas como prioridad para ayudarlas. Bueno, la iglesia debería velar hasta el día de hoy en ayudar a estos dos tipos de personas que en esa época eran vulnerables, muy vulnerables, y en el día de hoy también lo siguen siendo. Y debemos velar no tan solamente por ellos. Si hay un hermano que no tiene trabajo, está pasando por necesidad, y nosotros vemos que el hermano se esfuerza por buscar trabajo y está haciendo una changuita, otra para salir adelante, y estamos orando por trabajo de él, la iglesia tiene que estar presente ayudándole hasta que el Señor le provea de trabajo y él pueda ganarse el pan con el sudor de su frente. Seamos prácticos, hermanos, en nuestro amor. Y quiero extender este desafío a ustedes esta semana. Que ustedes velen, puedan abrir sus ojos y puedan ayudar principalmente a algún cristiano en algún área de su vida, de manera práctica.
Y si vemos a una persona que no es creyente, pero que tiene alguna necesidad y nos pide, ayudémosle también, en segundo lugar. Pero principalmente a la iglesia de Cristo. Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese es el versículo que vamos a memorizar. Verso 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Aquí el apóstol está diciendo, miren, en esta situación el corazón de ustedes les va a avisar. El Espíritu Santo que mora en su interior les va a hacer saber cuando estén fallando en este mandamiento. Y si no fallamos, si nuestro corazón no nos reprende en este aspecto, confianza tenemos en Dios. Y miren la promesa que hay en el versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y miren lo que MacArthur opina sobre esta situación. Dice, si un cristiano reconoce en su vida la manifestación de amor en obras y acciones, el resultado es confianza acerca de su relación eterna con Dios. El segundo beneficio del amor se recibe por medio de oraciones contestadas. Puesto que el amor es el corazón a la obediencia, su presencia en una vida evidencia una sumisión a Dios que Él bendice con su respuesta a las oraciones de sus hijos. Si usted y yo respondemos positivamente en acciones y en hechos a este mandamiento de amar a los hermanos, pídale lo que quiera al Señor. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Se da cuenta? Una vez alguien dio una ilustración acerca de lo que es dar. Y decía de que nuestras vidas a veces es como un vaso al cual Dios va llenando de, vamos a suponer, de agua. Y Dios va llenando nuestro vaso, nuestras vidas de bendiciones hasta que está al ras el vaso. Y si nosotros inclinamos un poquito, extendemos nuestra mano y comenzamos a derramar de las bendiciones que Dios nos dio a otros hermanos, Dios automáticamente comienza a llenar nuestras vidas nuevamente de bendiciones. ¿Para qué? Para que sigamos siendo un canal de bendición a los demás. ¿Me explico? Dios puede bendecir a muchas personas por medio de nuestras vidas de manera práctica. Yo sé que a veces esas personas que andan en la calle vendiendo bolsas y vendiendo cositas, muchas veces no necesitamos de esas cosas. A veces tenemos ya muchas bolsas de residuos en la casa, pero saben que a veces es una buena oportunidad para evangelizar. Cuando nos golpeen la puerta, señora, mire, tengo bolsitas para vender, ando vendiendo esto. Y a veces no las necesitamos, pero podemos hacer esa ayuda de comprar una bolsa y retener a esa persona 5 minutos, 10 minutos para predicar el Evangelio. Entregarle un folleto. Siempre cuento esta anécdota de el hermano Evis Carballosa. Él es un gran evangelista práctico, no desde el púlpito tan solamente, sino en la vida. Y él nos contaba que muchas veces cuando él anda caminando, vienen los vendedores y le ofrecen algo. Entonces él le dice, bueno, mira, antes que empiece a ofrecerle, yo te voy a dar 5 minutos de mi tiempo. Te voy a escuchar todo lo que vos tengas para ofrecerme. Pero después que vos termines, yo te pido que vos me des 5 minutos a mí. Y el vendedor le ofrece, termina de hablar y él le dice, bueno, ahora
vos me tienes que dar los 5 minutos que yo te he dado a vos. ¿Y qué hace este hermano? Le predica el Evangelio. Es un muy buen ejemplo que podríamos llevar a la práctica, ¿no? En vez de correrlos, podríamos llevarlo a la práctica y compartir el Evangelio, el amor del Señor para con los perdidos. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, la palabra ha sido clara, ha sido sencilla. Hoy no hemos hablado de teología profunda, ni de los decretos de Dios, ni de eventos futuros. Hemos hablado de un tema muy sencillo. Y lo hemos analizado de una manera muy práctica. Yo quisiera, hermanos, que el Señor aliente nuestro corazón y nos ayude para que en esta semana podamos poner en práctica esto. ¿Se acuerdan el verso 18? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a hablar para terminar y vamos a clamar al Señor para que nos ayude a amar verdaderamente. No de palabras ni de pensamiento, sino con hechos y en verdad. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Ella penetra en nuestro corazón, en nuestra mente, va escudriñando, va sacando a la luz, Señor, nuestro pecado, va generando en nuestro corazón el impulso a obedecer, va generando, Señor, el deseo, en este caso, de amar a nuestros hermanos, Padre. Señor, cuánto nos lamentamos por las veces que hemos herido a nuestros hermanos con nuestras palabras, con nuestros hechos. Queremos que tú nos ayudes y pongas, Señor, la oportunidad de hablar con estas personas, con estos hermanos, y pedir, Señor, comunión. Si no hemos equivocado, pedir disculpas. Y si los demás se equivocaron con nosotros, ofrecerles nuestra amistad, nuestra comunión. Padre del cielo, no tan solamente queremos amar a través del perdón, sino a través de hechos y en verdad. Por eso te pedimos que nos ayudes en esta semana a poder amar en acciones, principalmente a nuestros hermanos en la fe, velar por las necesidades de nuestros hermanos, ayudarnos mutuamente, estar, Señor, ocupados en bendecir a nuestros hermanos. Ayúdanos también a ser personas que tienen como costumbre dar limosnas y ayudar a los impíos, a las personas que todavía no te conocen a ti, a los que están perdidos. Te pedimos que a través de estas limosnas que podamos dar, podamos también, Señor, manifestar el Evangelio, que podamos predicar el Evangelio, Señor, en esta semana. Te pedimos que nos ayude, Señor, a tener una situación o a estar atentos para generar la situación y poder abrir nuestras bocas y predicar el Evangelio, Señor. Padre, cuánto nos lamentamos, Señor, y nos arrepentimos por las veces que pudiendo hablar no lo hacemos. Nos avergonzamos, Señor, en tu presencia. Te pedimos que nos limpies de este pecado. Padre Celestial, quiero pedirte una bendición especial para mis hermanos que están hoy aquí. También para los que no han podido venir en esta oportunidad y por los que van a escuchar este audio. Que tu palabra, Señor, pueda hacer la obra que tú quieres en sus corazones. Y que nuestras vidas puedan cambiar, Señor, verdaderamente puedan cambiar. Que podamos manifestar a ese Dios que hemos conocido. Señor, te amamos y anhelamos que tú formes a Cristo en nuestras vidas.
Ayúdanos a tener el amor del Señor, que se compadecía de las multitudes, porque las veía perdidas como ovejas que no tienen pastor. Que se compadeció de la viuda de Naín y resucitó a su hijo, que dio de comer a la multitud, que perdonó y salvó de esa muerte a la mujer adúltera. Ayúdanos, Señor, a ser como Él. Padre, te glorificamos por tu palabra. Gracias por ella, Señor. Bendice nuestros corazones, bendice nuestras familias. Ayúdanos en todas las cositas, en todos los motivos que hemos estado conversando, que te hemos estado pidiendo, porque reconocemos que todo proviene de ti, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.